cuestión de la ley que limita la privatización del agua y no dio quórum. Exactamente. Y dio igual que antes. O sea, ante eso, digo yo, pero la Asamblea Constituyente es soberana. Y no es solo soberana para dictar la Constitución, es soberana para tomar medidas en cualquier momento que quiera. Ponte tú, la Asamblea puede decir tranquilamente, ya no se rematará ningún río más, porque lo decide aquí, me estaba acordando de la Asamblea en 1828, cuando la gente enviaba solicitud a la Asamblea, le llamaba su soberanía. Su soberanía. Claro, no su excelencia, su soberanía, le decían, ¿no? Por ejemplo, puede decir, bueno, no se remata ningún río, y todas las plantaciones de palta que están ahí en los valles del norte, ¿no? Y le están quitando el agua a los campesinos del fondo, del valle. Como una que está secando. Bueno, se suspende, se les quita el agua vuelve al río, que se sequen los pastos a la punta del cerro. Una asamblea soberana puede hacer eso. Entonces, no, es un problema que depende enteramente. Y por eso es importante que nos organicemos pronto. Pero pronto, ¿no? Ese es el problema. Y si tenemos ya hacia marzo-abril, digo yo, una buena cantidad de asambleas funcionando en ese nivel, entonces no es necesario que dependamos tanto de las marchas por la Plaza de Dignidad. Son marchas nomás, eso no resuelven nada de por sí. Ya produjimos miedo, ya le destruimos un lote de cuestiones a la gente, ¿no? Ok, ya los pacos están asustados, ok, pero ahora tenemos que hacer lo otro. Pero si no lo hacemos, claro, eso de nuevo va a reaparecer. Ya es muy peligroso porque vamos a obligar al ejército a tomar una definición clara. Y si el ejército no la toma porque no estamos dispuestos a tomarla, hasta donde yo sé, van a aparecer entonces los escuadrones de la muerte. El barrio alto se está armando. Exactamente. Me contó el otro día un capitán de ejército que las compras de armamentos se han incrementado muchísimo. Y no son precisamente los vándalos, son la gente del barrio alto. La gente del barrio alto. Eso puede complicar todo. Todo va a depender entonces de qué actitud toma el ejército y de cuánto avancemos nosotros en nuestro proyecto, tal que lo tengamos ya medio funcionando en abril o marzo, fin de marzo, ojalá. Esa es la cuestión, estamos con tiempo en contra. Pero la historia muestra, que la historia muestra de toda clase de cosas, depende de las circunstancias, que en casos similares, cuando un movimiento se encuentra que tiene que aprender habilidades nuevas que no conocía, esos procesos son lentos. El aprendizaje es lento cuando se trata de una sociedad entera. Entonces, pero se da caso en que, dadas las circunstancias, el aprendizaje se acelera. En cuestión de días se aprende. Impresionante, pero ha ocurrido en la historia. Se aprende rápido. Hay que jugar a eso también, a la posibilidad de que el aprendizaje se acelere, pero tenemos que nosotros provocar esa aceleración. Ahora, don profesor, don Gabriel, a mí en lo personal, y a mucho la ciudadanía nos llamó la atención de que este estallido social lo provocaran los jóvenes, y no una generación, en la cual yo me incluyo, que estábamos dormidos. A juicio suyo, ¿por qué? ¿Por qué se dio a través de la juventud, de esta juventud que fue capaz de saltar el torniquete por 30 pesos? Es que hay dos cosas. Unas, los que inician los movimientos sociales, generalmente son no los jóvenes, los adolescentes. Los adolescentes, pero claro. Sí, normalmente. Recordemos el 2001, cuando estaba la Concertación, estaba orgullosa, somos, qué sé yo, los jaguares de América, los autocomplacientes que se llamaban ellos mismos. Cuando nadie esperaba, pleno gobierno de Ricardo Lagos, 40.000 cabros salen a la calle a protestar contra el modelo. Cabros del liceo. Y comienzan a gritar algo que hoy día no entendemos perfectamente. La asamblea manda, salieron los cabros gritando. No queremos dirigentes, queremos voceros. Voceros. Que hablen lo que nosotros queremos que se diga. Y eso, claro, desconcertó a todo el mundo, no le dieron importancia porque eran cabros chicos. Pero recordemos, el 2006, pingüinazo, ya no fueron 40.000 cabros, fue 1.400.000 que salen con la misma música. Y otra vez adolescentes.
Eso es interesante estudiarlo. ¿Por qué razón los adolescentes, como dijeron alguna vez, tenemos las antenas más sensibles, ¿no?, que los viejos a los problemas que viven? Porque nos damos cuenta más de la realidad de los viejos que los viejos mismos, ¿no? Porque se dan cuenta, los cabros perciben las cosas, no discursivamente, pero las captan muy bien. Bueno, es una cosa a examinar. Y en 2011 salen, recordemos, ya los estudiantes universitarios. Pero los estudiantes universitarios no salen con una consigna contra el modelo. Ellos quieren cambiar la educación. La educación, Y exactamente. sobre todo la educación universitaria. Exactamente. Claro. Era muy focalizado, muy puntual. Y no salieron de la asamblea manda, porque si hubieran dicho la asamblea manda, nosotros queremos este modelo de educación. No, salieron pidiendo la reforma educacional. Y no le dieron boleto. ¿No? No dieron boleto, ¿no? La decidieron al final los expertos. Los expertos. Los expertos. Ni siquiera consultaron a los profesores, ¿no? Entonces, los jóvenes normalmente inician los movimientos, ¿sí? Pero los jóvenes luego se quedan mucho porque para ellos es entretenido, ¿no?, la lucha callejera. Pero quien lleva el movimiento más lejos en el sentido de levantar propuestas e imponer las propuestas, la historia muestra que ya no son los jóvenes. Ahí entran los otros, ¿no?, gente más adulta, por lo común profesional. Exactamente. Y si llegamos a esa etapa, fantástico, porque generalmente la pelotera callejera absorbe todo el movimiento, y si hay masacre se acabó el movimiento, que es lo que pasaba normalmente. Pero esta vez, fíjate, es cierto, los chiquillos secundarios partieron primero al Instituto Nacional. De ahí salió después esto de evadir, ¿no?, el pago de la tarifa del metro. Exactamente. Pero agarró la fuerza en movimiento, y a medio camino en movimiento, si tú lo veías en las calles, oye, no solo habían jóvenes, habían viejos, habían profesionales, habían adultos, gente de clase alta, clase media, de todos los colores imaginables. No, ese no fue un movimiento estrictamente ni juvenil ni estudiantil, fue un movimiento ciudadano, típicamente ciudadano. Y yo lo veo el día de hoy, donde quiera que me invitan a que se lleve una asamblea, no sé, por ahí por allá, me fijo el tiro, yo quiénes van a la asamblea, y me doy cuenta. Depende de la comuna, claro. Pero normalmente hay un 40% profesional de clase media, y clase media alta, ¿no?, y gente cuica, metida entre medio. Hay un 20% o más, pero muy activo, de mujeres, incluso mayoría a veces, sea lo que sea su cargo, su profesión, son más activas todavía que los otros. Y un porcentaje menor de jóvenes. Lo que es. En cualquier cabildo abierto que vaya, va a encontrar más o menos esa misma composición. Esa misma composición. Los jóvenes les gusta más la calle, ¿no?, y la pelea con los pacos, la denuncia de los derechos humanos, qué sé yo. Pero el cabildo que construye el futuro, hay muchísima gente de clase media, y las que están llevando el pandero en la organización ahí son las mujeres. Exacto, justamente. Era lo que tú decías, Andrés. ¿Sí? Las mujeres hoy en día están ocupando, de hecho tú has estado ahí Sí. en la Plaza de la Dignidad, has estado en Maipú, y has visto muchas mujeres. Y que son las que dirigen, las organizan todo. Yo por lo menos te digo, de 10 lugares donde voy, que me invitan, donde hay ya movimiento organizado avanzando, 7 están dirigidos por mujeres. Es increíble. Eso es bien interesante, porque sobre todo la mujer de pueblo y la mujer profesional que ha trabajado con pueblo. Perfecto. ¿Ves? Ok. ¿Ok? Ya pues. Porque eso ellas lo aprendieron no ahorita, sino que lo aprendieron primero con los campamentos, en la época de las tomas de sitio. Después lo aprenden bajo Pinochet, cuando tuvieron que organizar ollas comunes, etcétera, y otra cantidad de cuestiones, ¿no es cierto? Entonces ya traen una experiencia enorme en ese sentido, y son ellas, yo creo, las que han ido construyendo de a poco el nuevo tipo ciudadano. ¿Sí? Por eso lo están dirigiendo ahora, en la práctica. Tal vez, bueno, van mucho a la pelea callejera también, pero en esta fase de deliberación la llevan, como dicen Renca. Renca la lleva. Tenía una pregunta para usted. En el gobierno de la Unidad Popular
se habló como un experimento, digamos, la revolución con sabor a empanada o vino tinto, no sé cómo. Sí, en alguna medida fue un experimento. También se habla de que el modelo neoliberal que gobierna, ¿verdad? También es un experimento de la Escuela de Chicago que usó Chile como el laboratorio. Estos dos experimentos, si se puede llamar, estos dos experimentos sucesivos en la historia de Chile, ¿cómo marcaron usted estaba hablando recién ahí del nuevo ciudadano, marcaron en alguna medida o no marcaron en nada, digamos, a la gente? Me refiero a los pobladores porque los políticos siempre han sido igual. No, bien interesante su alcance porque hay muchas cosas involucradas en eso. Lo primero sobre la llamada revolución con empanada y vino tinto, eso, dicho lo más brevemente posible, ¿no? Era un experimento y una ilusión. Porque lo que quería hacer Allende era una revolución socialista sin cambiar la Constitución del 25, que era ilegítima y que era liberal, o sea, una Constitución hecha de acuerdo a la lógica interna del capitalismo liberal, que consigue lo que decíamos recién, el ciudadano es un individuo igual a un voto, y por ser un individuo, toda su actividad consiste en votar, y si no, sale a la calle como una masa para apoyar o criticar. Claro, nada más. Entonces, Allende quiso hacer una revolución social manteniendo intacta, porque nunca propuso, al final, en los últimos días, que quiso cambiar la Constitución. Pero durante todo su gobierno defendió la Constitución del 25, quiso hacer una revolución con esa Constitución intacta, y eso fue un experimento, una apuesta que, ¿cómo se llama? Brezhnev calificó de ilusa. Por eso no le dio ayuda. No dio cero ayuda, ¿no? Porque era una aventura loca, ¿no? Loca. Era pedirle peras al olmo, como se le dice, que el Estado liberal puro pudiera permitirse hacer una revolución socialista, ¿no? Pero, por ese lado, pero además, la cosa concreta de la revolución de empanada con vino tinto es que para hacer las reformas que quería hacer, crear el área social, etcétera, etcétera, y otras cosas, la única posibilidad que tenía Allende era usar resquicios legales. Porque si usara la Constitución tal y cual estaba hecha, el Congreso le paraba todas las reformas porque la derecha tenía mayoría en el Senado. Entonces era iluso intentar. Entonces él utilizó resquicios legales. ¿Qué resquicios legales? Los famosos decretos con fuerza de ley de la época de Carlos Ibáñez del Campo y de la época de la República Socialista, que no se gobernó con Congreso, sino dictatorialmente, y por tanto con puro decreto con fuerza de ley. Ahora, el decreto con fuerza de ley, si ustedes se fijan, es un derecho espurio. Claro, su origen es dictatorial. Exacto. Entonces no es constitucional, no es democrático. Y Allende usó los decretos con fuerza de ley para crear el área social. Pero claro, hacer toda una revolución pasando por un resquicio legal así, chiquitito, ¿no? Era imposible que hiciera pasar toda la revolución por ahí. Entonces, él, claro, sacó su discurso en ese plano, o sea, nos revolucionamos con vino tinto y vamos a lograr el socialismo, y nosotros no creímos en eso. Y la gran mayoría de los trabajadores tampoco. Y los pobladores y las pobladoras tampoco. Por eso es que, siendo el cuento corto, como el 9 de septiembre del 73, si mal no recuerdo, todos los cordones industriales y los comandos comunales de Santiago se reunieron en la avenida Bulnes frente a la Moneda, ¿no? Y le escribieron una carta al presidente. Y si él quería continuar con esa política de respetar la ley y la Constitución, entonces no contaba con el apoyo de los cordones industriales. Y los cordones industriales, el poder popular en general, ya no creía en eso. Creía por el contrario el poder popular. Pues vamos tomando las fábricas, vamos controlando la comuna, vamos creando la asamblea comunal y votemos el Congreso. Eso es lo que desarrolló el poder popular. Pero Allende hasta el final no aceptó el poder popular.
Eso es verdad. ¿No? Y cuento corto, los del Poder Popular en Concepción se reunieron un día y crearon ellos la Asamblea Popular en Concepción. Los pobladores, qué sé yo, los trabajadores, la gente de la izquierda, que ultraizquierdista, como decía el Partido Comunista, todos menos Partido Comunista. ¿No? Entonces Allende se enfureció por eso y les mandó una carta diciendo que la revolución la hacía el gobierno del pueblo, no ellos, que ellos eran contrarrevolucionarios. A ese extremo. Por eso que el proyecto de Allende era un experimento en el fondo. Era una ilusión, ¿no? Hacer una revolución a través de un Estado liberal pasando el ojo de una aguja, como decía la Biblia, era imposible y fracasó. Y el pueblo que no estuvo de acuerdo y quiso hacer la revolución de otra manera, Allende le dijo no. Y el pueblo se encontró entonces en la situación, como quien dice, en la revolución bolchevique, resulta que Lenin no está de acuerdo. No está de acuerdo. Y el pueblo se queda justo el día de la revolución sin conducción, sin líder. Ahí vino el desastre. Ahí vino el desastre. Lo de los Chicago Boys es distinto. Porque ellos también concibieron un proyecto que no encajaba con la tradición política chilena. Pero lo impusieron con un golpe de Estado brutal. Brutal. ¿No? Shock. O sea, la doctrina del shock. La doctrina del shock. Del shock, claro. Entonces, después del shock, deja al pobre enfermo ahí convertido, ahí le metes tus ideas. ¿No? Exactamente. Ahí metieron el modelo neoliberal. Y ellos mismos hacen la constitución, o sea, lo oficializaron constitucionalmente. Eso también era un experimento porque traicionaba todas las tradiciones políticas del pueblo chileno, incluso de la clase política chilena. Pero rige eso hasta el día de hoy. Entonces, claro, Chile ha sido siempre muy observado por todo el mundo porque ha hecho experimentos políticos raros, ¿no? Lo de Allende fue una rareza que todo el mundo lo reconoció, que era una locura, pero igual le sacaron el sombrero porque Allende fue consecuente con eso hasta el final, se suicida por lo mismo. En cambio, lo del modelo neoliberal fue producto de una violencia extrema y está constitucionalizado, y por esa misma razón que tenemos que ejercer una presión soberana, gigantesca, para cambiar eso. Y dejémonos de experimentos. Hagamos alguna vez lo que nosotros queremos, de acuerdo a nuestra realidad, nuestras posibilidades, y sin experimentos. No, es un temazo, ¿eh? Un tremendo tema el que usted pone, y que claro, por un lado uno sigue respetando a Allende, fue consecuente, creyó la idea que creyó, pero pucha Allende, quedó así con el poder popular al final, así. Interesante, la verdad. Gracias. ¿Cómo quedaste, Andrea? ¿Ok? Es que yo había orientado, no, parece que no se notó. ¿Hay algún resultado, digamos, qué hombre sale de ahí? ¿Qué personaje social sale de ahí de esos dos experimentos? Si es que sale algo, si es que sale algo. Porque usted hablaba del hombre nuevo, el que se dio cuenta, ahora que se dio. ¿Te refieres al periodo de Allende? No, me refiero a que si estos dos experimentos consecutivos en la historia de Chile crearon a un tipo de chileno en especial, o sea, o si no crearon nada, no tengo idea. Eso es lo que estoy preguntando. No, Allende creó por lo menos con su especie de ilusión, ¿no? Creó un movimiento social que se planteó la revolución, eso es claro. Sí. ¿No? El pueblo creyó en la revolución, nosotros los jóvenes en la época que yo era joven, creíamos en la revolución y nos jugamos por eso, ¿no? Y nos jugamos con una honestidad y un sentido de fraternidad tan excepcional que yo creo que nunca más en Chile se va a dar una cosa similar, ¿no? Yo encontré tan impresionante que yo hacía clase en ese tiempo en el colegio, entre otras partes, el colegio San Ignacio del Bosque, que es de clase alta, un poco de clase alta, y cristiano, y ignaciano, etc. Y yo hacía clase ahí en ese tiempo sexto humanidades, y de repente yo noté la ausencia consistente a lo largo del tiempo de 3, 4 alumnos. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Esta gente son buenos alumnos y no han venido.
No, me dijo que dejaron el colegio. ¿Y cómo? Que se fueron para la casa, y que tampoco se fueron de la casa. ¿Y dónde se fueron? A vivir a las poblaciones. Quieren dar testimonio de solidaridad con los pobres de la ciudad. Y se fueron a vivir ahí. Y me consta que pasaban hambre, pasaban de todo. Y a dos de ellos, uno se murió justamente por la fatiga de su trabajo y la falta de alimentación. Murió así. Y el otro lo pescó la vino y lo mató. ¿Sí? De esos tres que yo. Pero renunciaron a todo por irse a vivir solidariamente y fraternalmente con los pobres, por decirlo así, en la época, para hacer la revolución. Por eso la juventud en la época respondió con un sentido solidario tan lindo, tan potente al mismo tiempo, que yo cuando caí preso estaba en Villa Grimaldi, te puedo decir, yo tenía 36 años y veía para el lado los otros presos, la mayoría tenía 21, 20, 22. Yo parecía viejo al lado de ellos, bueno, era viejo al lado de ellos. Entonces, lo que provocó el proyecto de Allende fue una respuesta popular, no necesariamente en la lógica de Allende, sino para hacer la revolución, ¿no? Entonces, y eso prendió en la juventud como reguero pólvora, ¿no? Eso puede explicar entonces por qué hasta el día de hoy estamos divididos en los que son seguidores de este modelo neoliberal y los que en realidad todavía creían en esa revolución y que no se llevó a cabo al final, o fue truncada. No, yo creo que los que creían en la revolución en ese tiempo, imagínate en los años 67 al 73, son 30, 40, 45 años atrás, están todos viejos, más o menos, poco menos que mi edad, y están mal. Pero todos esos jóvenes se comprometieron, te fijas, dejaron los estudios a medio camino, muchos de ellos dejaron las casas, no pudieron crear redes sociales para reinsertarse después porque eran muy jóvenes, se van al exilio, los torturan, muchos los mataron, entonces cuando vuelven no logran reinsertarse, o tenían estudios incompletos, o no tenían redes donde encontrar, o sus familias lo habían votado porque eran revolucionarios. Entonces, hoy día hay una organización de todos los expresos políticos y todos los perseguidos de esos años. Hoy día yo estoy ahí de alguna manera, bueno, por derecho natural pertenezco. Somos más o menos esta organización de expresos políticos y torturados, somos como 40 amigos. De ellos, unos 28.000 están en malas condiciones o quedaron dañados por la tortura, por el aislamiento, por la pérdida de pega, por la pérdida de parientes, hijos, mujeres, compañeras, etc. Jodido. Entonces ellos no están hoy día en la vanguardia de este movimiento, o por lo menos no están activos, van atrasito, no lo entienden mucho, siguen pensando en la lógica de esa época. Te lo digo porque tengo montones de amigos de esa época y hay personas que eran, ¿para qué te digo?, lúcidas, inteligentes, comprometidas, revolucionarias, hasta la pared del frente, pero hoy día están, ¿no?, a la magia, cuestiones de ese tipo, ¿no?, te prometo, y no un poquito, hay un montón, ¿no? Entonces, no, esa generación quedó descolocada. ¿Tampoco heredaron ese idealismo? En cambio, los viejos de esa época, los políticos de la época, los dirigentes de los partidos políticos, los que después pactaron la transición, eso y sus hijos sí, pues eso siguen, pero no siguen con nosotros, están metidos en la clase política. Exactamente, en esta lista. No, este movimiento tiene en su mayoría gente nueva. Los que somos de la otra generación, que hemos tenido la increíble experiencia de vivir 2 veces una oportunidad de este tipo, ¿no? Somos pocos. Somos pocos. Si te fijas en este movimiento, ¿dónde está Pascal? No aparece. No aparece. No aparece. No aparece. No jugaba ningún rol. Porque te digo otros compañeros de otros partidos. No, tampoco. Tampoco. Intelectuales de la época que no eran de los más avanzados, digamos, eran del MAP o cosas así. Tampoco. ¿No? Y lo que son, muchos de ellos, los que figuran, están en la clase política. Pues claro, como eran inteligentes, que se yo, tenían experiencia política, se presentaron a diputados, alcaldes, lo que fuera, que están en la clase política. Entonces no, este movimiento es enteramente post-pinochetista, diría yo, no enteramente, puede que un 70-80%. Pero claro, hay gente nueva,
y gente nueva. Y muy poca gente de los antiguos está metida en esto, muy poca. Yo lo sé, como soy viejo, entonces los conozco, Claro. pero no, somos muy pocos. Y por último, ¿cuál sería lo ideal para usted en base a toda esta lucha que se dio con la PSU y los chicos de la ACES? ¿Cuál sería la visión suya como para poder arreglar esta manera de que los chicos puedan llegar a la universidad? ¿Hay alguna manera de poder reformar todo lo que es la educación en sí? Tiene que necesitar, claro, en sí sabemos que la educación en sí necesita una reforma, pero los chicos de esta generación van a quedar ahí a medio filo, porque hay algunos que pudieron, hay algunos que no pudieron, hay algunos que no se les dio la posibilidad. Sí. Quedó ahí el proceso. Yo creo que todos los adultos de este movimiento pensamos que ese problema no debería haberse dado. Ya, Lo central no está allí. ya. Se tendría que haber seguido el proceso Por el contrario, admisión. los chiquillos deberían insertarse en el proceso educativo lo más pronto posible, que no es la educación, hay que cambiarla, eso lo sabemos. Sí, claro. Pero no tiene ningún sentido obstruir el proceso de inscripción en la independencia, no tiene un sentido político. Al contrario, hubiese Oye, sido mejor Todos los que meterse en el estamos en educación proceso. sabemos cualquier prueba de admisión o de evaluación tiene defecto imposible. Toda evaluación tiene defecto. Es convertir lo cualitativo en cuantitativo, ¿te fijas? Y eso es un albur, ¿no? Puede inventar cualquier procedimiento, pero convertir lo cualitativo en cuantitativo es el problema de fondo. Entonces, ninguna prueba te va a dejar satisfecho. Eso está claro. Ahora, el problema de fondo que yo creo que hay ahí es que la juventud que está protestando en el Nacional, en muchos colegios, que está en las calles, que se tiró contra la PSU, yo diría, es una hipótesis, pero estaría casi seguro, que es adolescencia mestiza. ¿Adolescencia? Mestiza. Sí. Eso lo estamos estudiando con psicólogos, dice yo, incluso estamos en contacto con el hospital psiquiátrico. Porque mi hipótesis aquí, que no la he probado porque tengo que hacer todas las investigaciones, yo creo que no puede ser, es muy grande. Que el pueblo mestizo ha sido, de todos los chilenos, el pueblo más abusado, más que los mapuches. Más que los mapuches. No puedo contar toda la historia acá, pero son 4 siglos y medio de un abuso que no tiene límite. Y no tiene límite porque este pueblo, el rey de España planteó que los sujetos de este pueblo no eran sujetos de derecho. Los mapuches son sujetos de derecho, el rey estableció eso. Y ellos mismos tienen tradiciones, tienen territorio propio, tienen memoria, tienen lenguaje propio, tienen, qué sé yo, el rey de España los reconoció derecho. El Estado chileno no. Tiene su identidad. Claro. Ellos tienen costumbres, tienen tradiciones, tienen lenguaje, tienen territorio, tienen memoria, tienen todo. Pero el pueblo mestizo tiene nada de eso. Ni territorio propio, por el cual alegar, ni lenguaje propio, ni memoria propia, porque el pueblo no. Y el rey de España me decía, no derecho, esta gente no hay que darles derecho. Entonces el pueblo mestizo no se puede decir, se vivió sin derecho desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX hasta mediados del XX. ¿Qué significaba eso? Si tú no eres sujeto de derecho, yo te puedo torturar, abusar, hago lo que quiero contigo. Y no es delito. No es delito. Entonces, estas son las mujeres abusadas brutalmente por siglos. ¿Eh? Porque no podían casarse, porque como no eran sujetos de derecho, no podían establecer el contrato del matrimonio, el contrato de propiedad, ningún contrato. Entonces, los hombres tenían que vivir sueltos vagabundeando, y las mujeres solas. Entonces, las mujeres solas, ¿de qué vivían? Claro. Tenían que levantar un rancho por caridad, y en el rancho tenían que vivir vendiendo cazuelas, fabricando chichas, vendiendo chichas, recibiendo parroquianos, porque no había hoteles en la época, ni moteles. Entonces, tenían que vivir dando hospitalidad al que pasara. ¿Quiénes pasaban por ahí? Los hombres vagabundos, o la gente de clase alta. Entonces ella, claro, vivía sola, generalmente con un amigo, con un hermano, vivían de a 2, de a 3,
y para vivir tenían que recibir hombres, porque las mujeres no pasaban por ahí, hombres. Entonces la iglesia, tienen encierro de hombres, son prostitutas, y avisaba a la policía las pescaba, se las llevaba a la frontera como sirvientas domésticas de por vida y sin salario, Esclava. como esclavas prácticamente, pero le dieron un nombre así, pero de hecho a los oficiales del ejército. Entonces, a esas mujeres se las podía violar, no era delito. Ellas no se podían casar, porque los hombres tampoco podían casarse, ¿verdad? Y los hombres eran vagabundos y ladrones, entonces los andaban persiguiendo todo el tiempo, no podían vivir en un lugar, no vivían en pueblos, por eso no fueron ciudadanos tampoco. Entonces, el abuso, tú podías hacer lo que quisieras con esa gente. Sistemático. La Quinchada, que se la cuenta como una historia así de la época, pues ella abusaba, torturaba, mataba a sus esclavos, sus mestizos, qué sé yo, y no era delito, nunca la juzgaban por eso. Y eso fue así. Por eso es que el ejército se formó como ejército matando mapuches porque eran enemigos, estaban en la frontera. Y matando mestizos, los rotos, ¿no? Porque eran rotos vagabundos sin Dios ni ley, como se sin Dios ni Sin ley. Dios ni ley. Claro, esa es la expresión que se usaba. Sí. Por eso es que esas mujeres fueron maltratadas hasta decir basta, ¿no? Y los hombres podían ser, los dos podían ser torturados, ¿no? Azotados, con varilla, con lo que fuera, podían matarlos si querían, ¿no? No era problema. Bueno, imagínense 4 siglos de vida de ese tipo. Las escenas de violencia que tuvieron que vivir, las borracheras que tenían que pegarse para tratar de escapar de la situación, el desamparo, ¿no? La cantidad de guachos que habían sin papá, ¿no? Y que tenían que irse porque la mamá tenía 8 o 10 guachos y no podía atenderlo porque tenía que ella vivir atendiendo gente. Entonces, todo eso sumado, la falta de afecto, ¿sí? La soledad, la violencia, el desamparo, no hay hogar, no hay familia, no hay etcétera. Eso sumado 4 siglos y medio. Eso yo lo estaba estudiando. ¿Cómo se refleja eso en el aspecto físico después de 4 siglos? Yo les cuento que tengo el hábito tengo como 3 jubilaciones, entonces una de ellas la voy a cobrar en la caja de compensación, donde van los otros pensionados. Y yo hago la cola ahí, pues siempre está lleno de gente, y me quedo mirando a la gente. El 80% son viejitos que me llegan aquí. Son chiquititos, viejitos y viejitas, ¿no? Tú le miras las caras, ¿no? Todos se les nota, ¿no? El aburrimiento, la resignación, los gestos de la rabia que han tenido alguna vez, los gestos de dolor, ¿te fijas? Son feos. Tú no encuentras allí la serenidad de la vida plena. Y eso como que vuelve a darme energía, ¿no es cierto?, para seguir peleando, ¿no? Eso mismo. Bueno, ya la generación siguiente no es tanto, porque cuando quedan ya inválidos van los nietos a cobrar, o los hijos, y al tiro son de estatura más alta. Sí. ¿No? Cambia radicalmente, ¿no? Entonces es un pueblo maltratado. Entonces estaba estudiando con los psicólogos, y yo también con la gente del psiquiátrico, qué daño produce eso psicológicamente, de generación en generación. Entonces, hay un daño transgeneracional, hay una memoria subconsciente con ese daño, hay una rabia acumulada, no contra los mapuches, porque los mapuches recibieron a los mestizos, lo admitieron, sino contra la ciudad principal que los excluyó, los maltrató, los fusiló, los violó, ¿te fijas? ¿Y por cuántas generaciones? Entonces yo veo ese pueblo mestizo finalmente emigró a la ciudad. Tú miras la ciudad de Santiago desde el Cerro San Cristóbal y tú ves que la ciudad culta empieza en el centro y arranca después hacia el barrio alto. Exactamente. Y así, sí. Y todo el resto de Santiago, las 3/4 partes son casas chatas. Bueno, ahora están levantando con vestidos verticales de 40 pisos, ¿no? Exacto. Pero es chata, gris, oscura, y el pueblo de la ciudad mestiza. ¿Ya? Entonces, cada vez que la ciudad culta, que es chiquitita,
tenía problemas políticos, desorden, bueno, la ciudad mestiza se tira al centro y la saquea. Bueno, ese es un problema que se expresa, creo yo, está presente en la pelea contra la PSU. Es rabia contra todo, ¿no? Fíjate, el Instituto Nacional fue por siglos un modelo, un orgullo. Yo hice clase ahí, porque hice mi práctica ahí. Imagínense. Y los alumnos, bueno, fue Orgulloso. el mejor colegio de Chile. Pero que los cabros lo estén destruyendo, tirándole bombas incendiarias adentro, rayando todo, destruyendo. Yo la única razón que explico es que la reforma educacional de Eduardo Frei Montalva permitió abrir la educación básica al pueblo mestizo. Viste, con el masa comenzó a entrar, que ya emigraba a Santiago. Con las reformas siguientes se abre la educación secundaria. La época de Allende y de Pinochet, Pinochet multiplicó las universidades, ¿no? Sí. La ola mestiza llega a la universidad. Yo lo veo hoy día. Yo hice clase en la Católica del 65, bueno, hasta el año pasado. Y cuando hice clase del 65 hasta el 73, que me echaron, pura clase alta. Puros pelolais, ¿no? Pura gente linda. Pura gente linda. Ahí me da no sé qué hacer clase, porque yo tenía clase baja. Hacerle clase a esa gente va a ser un problema hasta que me acostumbré, digamos. El año pasado hice clase de nuevo en la Católica, no, el 2018. Y vi el alumnado un 30% activo, más bajito, más gordito, más negrito, más feito, ¿no? Pueblo mestizo. En la Chile, ¿para qué decir? Pues ya es un 70%. 70%. Sí, Eso es mayoría. la gran mayoría. Entonces, bueno, ahí hay una rabia, te fijas que no se va a contentar con nada que no sea una cuestión muy profunda. Y pues yo la PSU me la explico por eso. Me la explico por eso. No sacamos nada con buscar la alternativa en la PSU porque no es el problema. Hay que buscar soluciones más profundas que este gobierno, por supuesto, no las va a tomar. Y si nosotros somos conscientes de eso, vamos a tener soluciones recién de aquí a 4 o 5 años. Entonces, esa ala, ¿ah?, del pueblo que está ahora es culta, está estudiando, ¿no? Es universitaria, hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres. Buena parte del movimiento feminista de la universidad, yo lo fijo en las caras, ¿no?, en las pintas, en mestizo. Increíble, ¿eh? Bueno, aquí está entre medio de mestizos. Aquí somos todos mestizos. Somos todos mestizos, ¿verdad? Claro. Profesor. Tal vez tenemos menos rabia, pero Claro. Pero somos mestizos. Bueno, profesor, la verdad que ha sido un honor, que ganas de haber seguido conversando, pero también en honor a su descanso. Usted mañana está emprendiendo sus vacaciones, por lo tanto le agradecemos. Tiene una cara de cansado. ¿Ah? tengo que haber cansado. Sí, tiene cara de cansado, de agotado, sí. Estoy lo- viejo, como estoy viejo. 84 me decía usted, ¿no? 84. 84 años. Así que, bueno, nada más que desearle que tenga una excelente vacación, descanse harto porque se viene fuerte la cosa a partir de marzo. I know, I see. Exactamente. Así que nos gustaría que dejara algunas palabras al cierre para los vecinos de Santiago Centro, específicamente el barrio San Eugenio. Bueno, si ustedes son representantes de ese barrio y de esa comunidad y de esa historia, no tengo más que agradecerles que hayan tenido para mí el honor que me hayan visitado en esta casa para conversar, y también de mi parte y desde la historia que yo practico un gran reconocimiento y un saludo a todo el vecindario, a todo el pueblo, a toda la comunidad de ese barrio de San Eugenio con tan larga historia, en el sentido de reconocer esa historia y de darnos todos ánimo para continuar esta historia de ahora hasta las últimas consecuencias, porque yo creo que no debemos perder esta oportunidad. Muchas gracias. Me parece. Perfecto. Damos los agradecimientos. Damos los agradecimientos nuevamente a don Gabriel, que nos recibe en su casa. Gracias, Marion, por colaborar en la entrevista. Lo mismo Andrés Jaque. Y bueno, despedir
a profesor, ¿Y a ella? sociólogo, por Sí. supuesto a Mario. A Mario. Ya. Mario, sí. Pensé que Mario. Y acá Alejandro Correa, que no permite salir al aire. Pues, Sí. el gran jefe, Yo no lo veo porque estoy aquí. Claro, está la bambalina, como se llama. Así que, bueno, estimados vecinos, ha sido un agrado. Hemos terminado el programa Dirección Correcta, la tercera temporada, como se dice, top, con esta gran entrevista al lado de una gran persona que tiene una credibilidad, pero enorme, y por parte de la ciudadanía. Sin que nada más, dar los agradecimientos a Alejandro Correa, a Radio Mirador del Gallo, que permite que Dirección Correcta salga al aire. Nos estamos viendo a partir de marzo. Muchas gracias, estimados amigos. Hasta luego.